Roberto, buenos días. Buenos días. No creo que haga falta muchas presentaciones, puesto que es usted el secretario de Estado y sobre todo es un viejo conocido de este sector en el que seguro que toda nuestra audiencia tiene grandes referencias sobre usted. Quería comentarle algunas cosas porque es verdad que hemos tenido tiempo de leer, de informarnos y de todo en estos meses, y leía el libro de Luis Miguel Gil Pérez, el España 5.0, en el que daba todas las cifras y las últimas cifras impresionantes sobre lo que ha sido la evolución en el tráfico de datos, en la voz, en la descarga de aplicaciones, las mensajerías, y yo me preguntaba qué hubiera ocurrido si en vez de estar en 4G todavía hubiéramos llegado a este mundo infinito del 5G. Por eso, si me permite, le gustaría preguntar cuál es el papel o qué supondrá el despliegue de 5G en la transformación económica y social de España. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación. Lo de viejo conocido supongo que es por la parte de viejo. Ahí estamos. Ahí estamos. Y sí, muchas gracias. A ver, yo creo que lo que hemos vivido en estos meses de pandemia ha sido una circunstancia tremendamente excepcional, ¿no? En el sentido de que toda la sociedad nos hemos dado cuenta que gracias a las tecnologías podíamos mantener una parte muy importante de nuestra vida, y esto ha sido algo esencial, ¿no? en nuestra actividad cotidiana. Todos aquellos que tenían acceso al mundo digital podían mantener una parte muy importante de sus relaciones sociales. Es verdad que no como nos gusta, ¿no? A nosotros nos gustan tocarnos, abrazarnos, ¿no? Somos una sociedad mediterránea, ¿no? y nos gusta ese contacto físico muy directo, pero es verdad también que hemos podido mantener una buena parte de nuestra actividad profesional, mucho de nuestra actividad social, las relaciones con nuestros familiares, nuestras personas queridas, incluso a distancia. De tal manera que esos incrementos de tráfico a los que se refiere el libro de Luis Miguel y que nosotros hemos ido midiendo desde la Secretaría de Estado durante todo este proceso, lo que nos han dado a entender es que la sociedad ha sido capaz de adoptar esta nueva tecnología de una manera muy directa, muy inmediata, ¿no? Y esto es un tema muy importante. Y ahora vamos al 5G, o sea, ¿qué es lo que va a transformar el 5G? Bueno, yo creo que en nuestro proyecto de gobierno lo que sí que hemos hecho ha sido darnos cuenta de que aquello que estábamos preparándonos para hacer, porque era muy importante, que era conseguir que hubiese conectividad para todo el mundo, ahora no solamente es importante, sino que además es urgente, porque nos hemos dado cuenta de que todo, como decía antes, todos aquellos que han tenido una conexión han podido mantener buena parte de su vida, los que no la tenían no han podido mantenerla. Y esto ha convertido que este proceso, que ya era importante, que estábamos realizando, se haya convertido en urgente, en que necesitamos acelerarlo y ponerlo en marcha ya. Y eso también afecta al 5G. El 5G tiene una característica especial, o tiene unas características especiales, en el sentido de que de la misma manera que el 4G fue revolucionario para nuestras comunicaciones personales, para nuestra vida, todos ya nos hemos olvidado de consultar un mapa en papel o nos hemos olvidado de consultar una enciclopedia en papel, todo lo hacemos a través del móvil que llevamos, del 4G. Entonces, de la misma manera que eso ha sucedido, que el 4G ha sido revolucionario en nuestra vida personal, 5G también va a incorporar mejoras muy importantes en las comunicaciones personales, pero desde luego va a ser tremendamente revolucionario en las comunicaciones profesionales, industriales, para prestar servicios, etcétera, ¿no? Y eso es justamente a lo que estamos dedicados en este momento, a ese impulso. Increíble. Bueno, a pesar de que el tráfico de Madrid siempre es terrible, ha llegado Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital. Bienvenido, Carlos, te esperábamos. Disculpad, pero un placer estar aquí En con absoluto, vosotros. todo perfectamente a tiempo. Carlos, empiezo directamente con las preguntas, porque yo no sé si nuestra audiencia es consciente de la relevancia de una institución como la que usted dirige. Por eso me gustaría preguntarle cuál es el papel de Mobile World Capital en el impulso del 5G en España.
Bueno, nuestra institución es un acelerador que dinamiza ecosistema, básicamente, ¿no? Tenemos en nuestro patronato a la GSMA, que es la Asociación Mundial de Operadores y Proveedores de Tecnologías Móviles, con más de 1000 compañías, que nos da un radar a nivel mundial de lo que está sucediendo en nuestro sector y sobre todo en 5G. Tenemos la Administración General del Estado con el apoyo de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras y tenemos también a los principales operadores de telecomunicaciones en nuestro país, ¿no? El tenerlos a todos juntos y de la mano nos permite de alguna manera orquestar de una manera muy ágil la puesta en marcha de proyectos pilotos y de identificación de casos de uso, ¿no? Y realmente estamos entre todos con el esfuerzo poniendo un granito de arena para hacer de España el laboratorio de 5G de Europa. Ya en el año pasado, año 2019, de los 165 casos de uso que tenía analizados el Observatorio Europeo de 5G, pues 24 eran en nuestro país, con lo cual nuestro país ha empezado en la carrera del 5G en una muy buena posición y nos jugamos mucho más que aplicaciones y servicios porque, como sabéis, la Unión Europea prevé en los próximos 5 años pues cerca de 2.300.000 nuevos puestos de trabajo alrededor de esta industria, ¿no? Es un tema que tiene un enorme impacto económico e impacto social. Fuimos pioneros y hemos sido pioneros en hacer las primeras aplicaciones del 5G en salud. Recordad en el Congreso de 2019 una intervención quirúrgica de cáncer de colon entre un cirujano de alto reconocimiento internacional y un quirófano que estaba conectado a kilómetros, ¿no? Y que la intervención fue un éxito gracias a la alta definición de 5G y la baja latencia. Y ahora pues yo creo que el foco sobre todo también, aparte del movimiento económico, es el foco en iniciativas y casos de uso en el mundo rural y en el mundo social, ¿no? Yo creo que la emergencia sanitaria, emergencia digital que tenemos requiere un enfoque también en ese entorno social y en eso estamos trabajando. Recuerdo muy bien esa operación, que la vi allí en directo, lo cubrí y me causó un gran impacto, supongo que como a todos. Secretario, yo creo que hay mucho ruido sobre 5G, sobre todo en el ámbito internacional, que parece más bien una lucha de poder en vez de lo que a nosotros nos gusta, que es el valor tecnológico que tiene 5G. A veces, como dice el refranero español, ¿verdad?, los árboles no nos dejan ver el bosque. Y por eso me gustaría que nos concretara, en la medida de lo posible, cuáles son los objetivos del Gobierno en el despliegue de 5G y qué acciones van a poner en marcha para impulsarlo. Sí, bueno, nosotros lo que hemos definido ha sido aprobado por el presidente de Gobierno y presentado por el presidente de Gobierno en julio de este año, del 2020, una agenda digital para España renovada bajo el título de España Digital 2025, que lo que determina son 10 ejes de actuación en torno a los que se va a producir la transformación digital de España, ¿no?, con objetivos muy concretos, ¿no? Dentro de esas 10 ejes de actuación que aparecen en la España Digital 2025, 3 de ellos corresponden a actividades de esta Secretaría de Estado y uno de ellos en concreto se refiere explícitamente al impulso al desarrollo de la tecnología 5G y a su despliegue en el territorio y en la industria y en la economía española. En desarrollo de ese eje, lo que estamos es elaborando una estrategia de impulso al 5G que presentaremos en breve en un foro en el que creemos mucho y queremos mucho que haya mucha participación público-privada, porque esto tenemos que hacerlo entre todos, que hemos constituido recientemente el Consejo Consultivo para la Transformación Digital y dentro de ese Consejo Consultivo una comisión permanente dedicada a las telecomunicaciones y al ámbito audiovisual, que es otro de los elementos digamos, importantes, ¿no?, de generación de empleo y creación de riqueza en nuestro país en nuestro momento. Y en ese plan que vamos a presentar en este Consejo Consultivo para, digamos, discutirlo y hablarlo con todos los agentes y con todo el sector privado, ¿no?, en ese plan es donde desgranamos todas las medidas individuales, ¿no?, con las que nos planteamos digamos, aprovechar la tecnología 5G para una transformación económica profunda del país, ¿no?, hacia una economía más sostenible, una economía más del bienestar y más avanzada en ese sentido. Yo creo que el 5G, en todo este ruido que usted comentaba, que se genera, hay una cosa que es muy importante que tenemos que tener en cuenta de él, y es que
como decía al principio, además de cambiar las comunicaciones personales, va a influir o va a modificar de una manera muy rupturista las comunicaciones en el ámbito industrial y en el ámbito profesional, social, sanitario, asistencial. Por ejemplo, y eso nos impone unos requerimientos de seguridad y de resiliencia y de confianza muy superiores a los que hemos tenido hasta ahora. Imaginemos que estamos hablando de un vehículo autónomo manejado a través de 5G. Evidentemente no podemos permitir que haya vulnerabilidades en el sistema que permitan hackear ese vehículo cuando el vehículo está circulando a 100 km por hora por una carretera, ¿no? Luego, imaginemos que estamos asistiendo a una operación de retina a través de un Da Vinci manejado por un cirujano a distancia en 5G desde la otra parte del mundo. No podemos permitir que se produzca un hackeo en ese momento porque nos hemos cargado si estamos en una cirugía óptica, nos hemos cargado el ojo de la persona, ¿no? Luego, por lo tanto, tenemos requerimientos adicionales de seguridad a los que veníamos teniendo en las redes de telecomunicaciones convencionales. Y eso hace que al entorno de ciberseguridad 5G le estemos dedicando una atención especial como uno de los elementos, ¿no?, que forman parte de ese proceso y que está indirectamente relacionado con ese ruido, ¿no?, que usted comentaba, ¿no?, pero que la realidad es que sí que necesitamos instrumentos de ciberseguridad adicionales y en eso el Gobierno también está trabajando para elaborar un proyecto de ley que tenga en consideración estos elementos nuevos que aparecen relacionados con la seguridad del 5G. Hay que reconocer que ha llegado usted a la Secretaría de Estado en un momento muy estresante, de muchísimo trabajo, en el que, por supuesto, le deseamos mucha suerte, como no podía ser de otra forma. Si me permite, yo creo que más que muy estresante es un momento muy ilusionante. Muy fascinante. Muy ilusionante. Sí, claro que sí. Yo de verdad, yo creo que más allá de la tragedia que vivimos con la pandemia, que en el fondo que es una tragedia porque hay muchas personas que fallecen, tener la oportunidad de influir en la transformación económica derivada de la tecnología en un momento como este para mejorar la vida de nuestros ciudadanos, a mí me parece algo fascinante. E ilusionante, muy Tiene ilusionante. usted razón. Cogiendo el pie que me da el secretario, Carlos, hay dos palabras que ahora mismo en los últimos meses se habla muchísimo de ellas, ¿no? Uno es teletrabajo y el otro la España vacía. Y yo sinceramente creo que lo de trabajar desde donde quieras te da calidad de vida, ¿no? Entonces, es verdad que en la nueva agenda digital, la que tenemos programada para 2025, se habla de que todos los españoles deben tener un mínimo, es que es, caray, los que hemos vivido otros momentos, es impresionante decir esto, ¿no? 100 megas por segundo en velocidad de transmisión desde cualquier parte de España. ¿Cree usted que es posible? ¿Y qué tipo de beneficios reportaría esto? Bueno, estamos viendo que el 5G es un cambio importante respecto a tecnologías anteriores de telecomunicaciones, ¿no? Por diseño tienen sus componentes un menor consumo energético y una mayor sostenibilidad, ¿no? Y esto facilitará cosas que anteriormente han sido más complicadas, porque sabéis que en nuestro país destaca en Europa por la alta densidad de despliegue de fibra óptica que tenemos. Es un gran activo. Como decía el secretario, nos hemos dado cuenta de lo importante que era precisamente en estos meses que el tráfico de videoconferencia en elementos como el teletrabajo se ha multiplicado prácticamente por un 700%, 7 veces lo que era anteriormente, o el comercio electrónico se ha doblado, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Viene una gran oportunidad precisamente porque hasta la fecha los costes de esa última milla, los costes de acercar esa conectividad a alta velocidad en algunos territorios eran complicados desde el punto de vista de las operaciones de las cuentas resultados de nuestros operadores de telecomunicaciones. Eran muy difíciles acometer desde el punto de vista de viabilidad económica. 5G va a facilitar que eso suceda, porque estamos hablando de componentes y elementos con menor consumo, con un menor coste y que aprovechan las infraestructuras que ya tenemos en nuestro país de redes anteriores. La clave sobre todo es identificar esos casos de uso que tienen impacto, ¿no? Impacto social e impacto económico. Y por eso la importancia también del Observatorio Nacional 5G y de la colaboración estrecha con la Secretaría de Estado y con Red.es, porque el objetivo fundamental es
anticipar esos casos de uso, identificar compañías, identificar emprendedores que puedan también colaborar, impulsar con los operadores cómo esos casos de uso tienen impacto, tanto económico como impacto social. Y en estos 3 años pues, de colaboración hemos casi identificado y desplegado 80 casos de uso en España, que no está nada mal, ¿no? Casos como, por ejemplo, el de un robot emocional conectado en 5G para ayudar a nuestros mayores que están en riesgo a veces de depresión o de soledad, ¿no? Y dices, oye, realmente cómo a veces combinando la tecnología de 5G con otras tecnologías, ¿no? Como inteligencia artificial o grandes volúmenes de datos, puedes conseguir unos nuevos servicios que cambian de una manera radical la vida de las personas, pues lógicamente para utilizar la tecnología para ayudarnos a mejorar esa calidad de vida de todos. Es que es fantástico. Yo tampoco quiero que crea quien nos escucha que esto va a ocurrir del día a la noche. O sea, es algo que va a llegar paulatinamente y que les vamos contando. No quiero que haya unas expectativas de que ya la semana que viene esto va a llegar, va a coger la Secretaría de Estado y va a poner todo a funcionar, porque como todo, esto lleva su tiempo, sobre todo algo tan revolucionario, ¿no? Y hablábamos justamente de las experiencias y de los pilotos que se están realizando en muchas partes de España. Secretario, ¿podría contarnos algo más de esos pilotos que se están llevando en distintos puntos del país, que seguramente la gente que está allí, la zona en cada comunidad autónoma lo conoce, pero en general el público no tiene gran conciencia de ello? Sí, con mucho gusto, pero permítanme antes que haga una reflexión al hilo de las palabras de Carlos, ¿no? que es la siguiente. A ver, yo creo que es esencial que consigamos, lo decía antes, que consigamos llevar capacidades de conectividad digital a toda la población en todo el momento, porque lo que para nosotros es muy importante es que si estamos ya en una sociedad digital, cada vez que alguien no tiene conexión a esa sociedad digital, está marginado de la sociedad. Sí. Hemos generado un nuevo espacio social. Hay un nuevo espacio que es el espacio digital. Hasta ahora teníamos espacio físico, con sus 3 dimensiones y el tiempo. Ahora tenemos un nuevo espacio, que es el espacio digital. Cada vez que dejamos a alguien sin conectividad, por la razón que sea, porque aunque tenga la fibra óptica no puede pagársela, que eso también sucede, cada vez que lo dejamos fuera estamos generando un marginado de ese espacio digital. Y eso es algo contra lo que el Gobierno lucha. Y luego déjeme que haga otra reflexión sobre el 5G y cómo se va a desplegar. Lo comentabas, Carlos, antes, que era el tema de que, claro, esto tiene que tener mucha incidencia en el desarrollo económico, no solo de los sectores, digamos, que se consideran tecnológicamente avanzados, sino de muchos sectores tradicionales, por ejemplo, la agroindustria, la industria agroalimentaria, ¿no? 5G va a aportar mucho a esa agroindustria. Y también comentábamos antes de que, bueno, esto no va a llegar inmediatamente. Ya, es verdad, no va a llegar inmediatamente porque, claro, las infraestructuras tardan en construirse. Pero tenemos una gran oportunidad en este momento y son los fondos de recuperación que nos vienen de Europa. Tenemos miles de millones que nos están llegando de Europa, que si somos capaces de utilizarlos bien, y estoy seguro de que lo vamos a hacer, les estaremos dando un salto cualitativo muy importante en ese proceso de transformación de la sociedad, de tal modo que nosotros en este plan de despliegue, en este impulso del despliegue del 5G, una de las cosas que queríamos, que vamos a poner sobre la mesa es cómo ayudar económicamente a que los despliegues del 5G se hagan de una forma distinta a como se han hecho tradicionalmente los despliegues de otras generaciones, de tal modo que podamos acudir, financiándolo con esos fondos, que podamos acudir a que haya despliegues en aquellas zonas territoriales en las que tiene mayor sentido económico en términos de esa transformación. Y creo que no me he hablado de los casos de uso, pero bueno, yo creo que se ha comentado antes que hay en el entorno de unos 100 casos de uso probándose de muy distinta naturaleza en el ámbito asistencial, en el ámbito de vigilancia del medio ambiente, en el ámbito de la conectividad de los vehículos autónomos. O sea, que yo creo que hay, en España también tenemos un punto digamos, de estar a la cabeza, ¿no? Somos uno de los países que más casos de uso está probando. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias por esas mascarillas que yo como presentadora, manteniendo las distancias de seguridad, me he tomado la licencia de tenerla en la mano y no tenerla puesta.
pero lo más importante es en este momento que todos trabajemos con seguridad para llevar a cabo todos esos proyectos en los que están ustedes involucrados. Muchísimas gracias a los dos y que pasen un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.